periósteo. Perfecto. Y tenemos bloqueo superficial, tenemos bloqueo profundo, son para las dos arcadas. ¿Qué límite de bloqueo tenemos? Pues es para la arcada superior. ¿Y por qué consideras tú o por qué me dices que es para la arcada superior y no para la inferior? Porque en la arcada superior el hueso es esponjoso. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes contar de esas técnicas? ¿Cuál es la más dolorosa? ¿Por qué causa dolor? Pues creo que la más dolorosa es la superióstica porque se desprende el periósteo, ¿no? Así es, completamente. Tenemos periósteo, nos vamos por debajo del mismo. Ya con el simple hecho de que tú vayas con la aguja y te vayas por debajo del periósteo, ya estás ocasionando un daño al periósteo, que es reversible completamente. Al final de cuentas es una herida superficial. Pero ya con eso, con que tú atraviesas el periósteo, ya hay un daño y hay dolor. Entonces, una vez comienzas a depositar el anestésico, y se desprende y es donde el dolor todavía viene un poquito más intenso. ¿Qué va a pasar? Sí, conforme el anestésico nos haga efecto, obviamente el dolor va a desaparecer para que se pueda trabajar. Y esas técnicas, ambas técnicas, ¿a qué zonas están limitadas? O sea, ya nos comentaste tú que para arcadas superiores, porque el hueso es más esponjoso y así el anestésico puede trabajar, puede atravesar el hueso con facilidad. Pero es para un diente, dos dientes, un cuadrante. Pues de preferencia, bueno, sí, nomás para un diente. Para un diente de preferencia, así es. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Por favor, Gracias. encienda su micrófono de la Cruz Maciel y Ana Vanessa. ¿Ahí me escucha, doctora? Ahí te escuchamos, muy bien. Tú nos vas a contar de la técnica infraorbitaria o alveolar superior anterior, ¿cuáles son los 3 métodos que hay para realizar esa técnica? Obviamente, ¿cómo se llaman y cuáles son las referencias de cada uno de esos 3 métodos? No, doctora, no recuerdo. No recuerdas. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Herrera Román. Karina. Aquí, doctora. Perfecto, la misma pregunta. Este es el método de Niels que es a la altura del segundo premolar superior, el de Parch, que es a la altura del central, y el de Evers a la altura del canino. Perfecto. ¿Y cuál es el método que más utilizamos y por qué? El de Evers, porque queda casi paralelo al orificio. Así es, prácticamente, bueno, no como tal paralelo, pero es el que va orientada, el eje longitudinal del canino va orientado hacia el orificio del agujero intraorbitario. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Está aquí López Pérez Martín. Creo que no, la chica no está.
Está Salazar Montoya, Edgar. Tampoco. García Miranda, Lisbeth. Bien, puras pechitas. Valenzuela Reyes Manuel. Así terminamos más rápido la segunda ronda. Hay muy pocos conectados. Serrano Venegas, Vanessa. Que ya sí está. Me parece que sí está. A ver, Vanessa. Manifiéstate, por favor. Serrano Venegas, Vanessa. Tampoco. Bueno, creo que se ausentó. Se quedó dormida Vanessa. Flores Colón, David. Tampoco está. Díaz Landeros, León Alejandro. Sí, doctora, aquí estoy. Ah, muy bien. Ay, por fin, está en la clase. Vamos a ver, Alejandro, tú nos vas a decir qué bloqueamos, qué áreas bloqueamos con la técnica de alveolar superior medio. Me dijo que bloqueamos con el superior medio. Ajá. Así es, ¿qué zonas bloqueamos? Me parece, bueno, era en primer y segundo premolar y me parece, creo que también llegaba a la raíz mesial del primer molar. Mesio Y vestibular. pues, mesio vestibular. Y pues obviamente también lo que sería hueso y la mucosa. Y también el labio superior. Ajá, ¿de qué zona? Sí, de superior. Ok, pero en la zona de qué, de premolares, molares, anteriores, ¿hasta dónde se extiende? Perfecto. Se extiende de premolar hasta el primer molar. Así es. ¿Y por zona de mucosa de hueso de paladar bloqueamos o no bloqueamos con esa técnica? Me parece que no. No, ya me estabas poniendo nerviosa, Alejandro. No bloqueamos por zona del paladar. Necesitaríamos colocar técnicas en zona de paladar para lograr ese bloqueo. Muchas gracias, Alejandro. Está aquí Martínez Treviso. Christopher. No está. Seguimos con estas chicas. Me parece que Christopher estaba teniendo problemas para conectarse. Bueno, entonces lo dejamos pendiente, nada más porque estás abogando por Christopher. Está Contreras Martínez. Sí, doctor, estoy. Perfecto, muy bien. Tú nos vas a contar cuáles son las referencias anatómicas para realizar la técnica de alveolar superior posterior. Pues era en los molares, en primero y segundo y tercer molar, eran nuestras zonas de referencia. O sea, yo voy a picar primero y segundo y tercer molar. No, o sea, era las zonas donde vamos a trabajar, que lo que abarcaba. No, pero las zonas de referencia son los puntos que tú tienes que considerar para ver qué trayecto va a llevar tu aguja, no lo que vamos a bloquear. ¿Qué referencias necesitamos, qué puntos necesitamos tomar en cuenta para insertar nuestra aguja? Entonces sería por encima del segundo molar, ¿no? En donde está
fondo del vestíbulo. Segundo molar, fondo de vestíbulo o fondo de saco. ¿Con qué Ah. angulación? De 45 grados. Ajá. ¿Hacia Mm. dónde? Pues teníamos que hacer la profundidad y pues teníamos que ir lentamente para... Era esto, bueno, ya me acordé, era A ver. según en el eje longitudinal del segundo molar superior. Eje longitudinal de hecho es doble angulación a 45 grados, una respecto al eje longitudinal y otra haciendo una diagonal, una división imaginaria en diagonal del segundo molar superior. Y es doble angulación de 45 grados. Muy bien, muchas gracias. Está aquí Gurrola Montoya, Miguel Ángel. Aquí estoy, doctora. Perfecto. A ver, platícanos, por favor, ¿qué podemos ocasionar? ¿Qué complicación podemos correr el riesgo de realizar esa técnica de alveolar superior posterior? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que nos pueden aumentar ese riesgo que debemos de cuidar muchísimo? Ahí puede volver a formular la pregunta. Riesgos de la alveolar De superior. esa técnica. Posterior. Alveolar superior posterior. Dijo que... ¿Qué podemos dañar? Ajá, ¿qué complicaciones tenemos con esa técnica? Pues para empezar, había dicho que si solo vamos a anestesiar un diente, pues no es necesario utilizarla. Y que no va a llegar a anestesiarla en ocasiones el primer molar. No va por ahí. Déjame, me explico un poquito mejor para que me captes la pregunta. De hecho, yo puse una imagen que yo les dije, esta estructura anatómica hay que cuidarla mucho, hay que realizar un test de aspiración. De hecho, en todas tenemos que realizar, la mayoría de las técnicas realizamos test de aspiración, pero en esa técnica hay que tener mucho cuidado porque podemos ocasionar esto. Y estaba una pacientita con ese daño que es muy común provocar en esa técnica si no realizamos test de aspiración. ¿Cuál es el daño que podemos ocasionar y cuál es esa estructura anatómica que debemos de cuidar en la dirección que llega nuestra aguja? Hasta les comenté, yo cuando estuve en pregrado a mí me ocasionaron esta complicación en las prácticas. Ay, la verdad no recuerdo, doctora. Específicamente no. Ok, muchas gracias. Vamos con Luna Alba, Tania. Creo que no está. Vamos con Martínez Reyes. Otra Tania. Aquí estoy, doctora. Perfecto. Lo mismo para ti. La verdad, no estoy segura, pero no sé si había riesgo de hematoma. Completamente. Hay un riesgo de hematoma. De hecho, es de las técnicas que es muy común si no cuidamos el test de aspiración. Entonces, ya nos dijiste la complicación, pero dinos qué hay muy cerca a donde llega nuestra aguja. Que les dije, hay que tener cuidado y hay que hacer ese test de aspiración porque hay algo ahí importante que debemos de cuidar para evitar de depositar el anestésico.
Creo que David nos había comentado que teníamos que cuidar al momento de anestesiar, eh, no pasáramos la vena lingual o algo así. La vena lingual, ¿segura? Es que no estoy segura, la verdad, doctora. Sí, te siento que no estás segura. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Está aquí Oliva Rivera, Luis Arturo. Sí, doctora. Muy bien. La misma pregunta. Ya la compañera dijo que un hematoma, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que encontramos ahí cerca que debemos de cuidar muchísimo? Pues un plexo venoso. Así es, el plexo venoso pterigoideo, es lo que debemos de cuidar. Son vasos ya de grandes calibres, el cual justo donde llega nuestra aguja, ahí tenemos el plexo venoso. Y justo por encima de la aguja, que no está tan a nuestro alcance, primero llegaríamos al plexo venoso y justo por encima está la arteria maxilar. Entonces, pero al que debemos de cuidar más, porque es el que está más bajo, es al plexo venoso pterigoideo. Y es por eso que es muy común de provocar un hematoma por no realizar el test de aspiración. No lo realizamos correctamente o simplemente no lo realizamos y en ocasiones llegamos a ese plexo venoso, depositamos nuestro anestésico y es un hematoma, pero inmediato, o sea, inmediatamente se inflama y ya van de cajoncito unos 15 días para que se revierta el hematoma con los cuidados indicados. Muchas gracias. Está aquí Villa Reyes, Marcos Ulises. Sí, doctora. Muy bien, a ver, tú nos vas a contar cuáles son las características de la técnica intraligamentaria. ¿Cómo es y cuándo la vas a usar? Es la inyección en el ligamento periodontal. Ajá. Y se usa en tratamientos limitados. Limitados, ¿por qué? ¿Cómo qué tipo de tratamientos consideras tú un tratamiento limitado? Pues para una extracción. Una extracción puede ser, y lo usarías tú como técnica o como complemento o refuerzo. Como complemento. Como complemento, definitivamente. ¿Y aquí es necesario hacer test de aspiración? Sí, doctora. ¿En el ligamento periodontal? No. Disculpe. ¿Sí o no? Fue por mi reacción no. de asombro. No. Pues yo solita te dije la respuesta porque me impresionaste, ¿eh? No, ligamento periodontal no, vamos a hacer test de aspiración, puesto que ahí no tenemos vasos sanguíneos así de riesgo para nosotros depositar, o sea, si son muy pequeñitos, ahí prácticamente estaríamos hablando de vénulas y arteriolas que cuando pasamos con nuestra aguja los destrozamos, así de fácil, entonces no tenemos ese riesgo definitivamente de depositar dentro de vaso. Al no tener ese riesgo, no realizamos test de aspiración. ¿Bien? Gracias, Marcos. Está aquí Sandoval Mascorro. Dylan. Sí, doctora. Perfecto. Vamos a ver, supongamos que tú
vas a hacer, estoy pensando a ver qué vas a hacer, vas a colocar una resina a un paciente, ¿sí? Vas a quitar caries de un primer molar superior para colocar una resina, tienes que anestesiar porque está un tanto profunda y además te vas a aislar. Entonces, ¿qué técnica sería la ideal para ese molar? Primer molar superior. La bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Uh-huh. Eso es lo ideal. Recuerda que vas a buscar lo más cómodo para el paciente. ¿Con qué zonas bloqueamos con esa técnica del alveolar superior posterior? Los molares. Molares. Y si caemos, recuerda que hay una excepción que a lo mejor no es un índice alto, es un 28%, pero caes tú, tienes el riesgo de que la raíz mesiovestibular no se bloquee. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues cambiaríamos a la media. Cambiaríamos a la media. Entonces, ya van 2 inyecciones. ¿Crees que eso sería lo más cómodo para tu paciente? Porque encima, si tú vas a aislar con un aislamiento absoluto, pones una grapa todavía aparte, vas a tener que colocar posiblemente en zona palatina, entonces nos iríamos a 3 inyecciones. ¿Crees que es la mejor opción para trabajar un solo molar? No, doctora, entonces usaríamos nomás la media. Pero la media nada más te va a bloquear premolares y la raíz mesiovestibular del molar. No tienes un bloqueo completo del molar. Piensa, ¿qué otra alternativa tienes para bloquear solamente el primer molar superior sin necesidad de tantas inyecciones? A ver, Dylan. Permítame. Sí. Dylan fue a abrir las grabaciones. La Ya técnica intraósea. Intraósea. ¿Cuáles son las características de esa técnica? Es que recuerdo que es para piezas aisladas. Aisladas. ¿Y qué es una pieza aislada? Está en un rincón allá la pieza. ¿O qué, de qué Pues se nomás trata? es una sola pieza, o sea, para anestesiar nomás un diente. Para anestesiar un diente intraósea. ¿Cuál es la técnica que cayó en desuso ya? Por los riesgos que hay. A ver, Dylan, recuérdame eso. La intraósea. Y es la que quieres colocar, igual y te equivocas y perforas una raíz y ya al final de cuentas, en lugar de colocarle una resina a tu pobre paciente, le vas a hacer una extracción y una cirugía porque perforaste la raíz. Pues, ¿qué otra posibilidad tienes? ¿Qué otra alternativa tienes? Alveolar superior anterior. Alveolar superior anterior.
¿qué zonas bloqueamos con esa técnica? Estás bastante perdido, Dylan. No, a ver, alguien levantó la manita. Sánchez, Itzel, no participar. Sí, acá. A ver, ayúdale a tu compañero. ¿Qué otra alternativa tienes para no picotear a tu paciente? Yo usaría la anestesia supraperióstica porque usted comentó que era para la arcada superior y nos lograba dar un bloqueo profundo y era para un solo órgano dentario. Completamente. Muy bien, muchísimas gracias, Itzel. Es correcto. Entonces, alternativa supraperióstica, un solo diente, ese molar, recuerden que es el más complicadito porque en ocasiones esa raíz no se bloquea con las técnicas anteriores, con la de alveolar superior posterior, ¿no? En ocasiones no tenemos el bloqueo de esa raíz, de la mesio-vestibular. Entonces, a lo mejor sí, como decía su compañero, bueno, yo puedo colocar alveolares medio y ya tengo ese bloqueo casi completo, bueno, del molar sí completo, pero si yo voy a meter un aislamiento absoluto, llevo mi grapa y esa grapa a lo mejor casualmente ancla una parte sobre paladar, el paciente va a brincar. Entonces necesitamos anestesiar también zona palatina. Entonces ya no tenemos una inyección y dos, ya tenemos 3 inyecciones. Entonces yo me puedo ahorrar el número de inyecciones metiendo una supraperióstica y si yo a la hora de querer llevar la grapa, si no me ajusta y tengo que colocarla sobre mucosa de paladar, entonces meto algo por paladar y ya metí 2 inyecciones a una diferencia abismal de meter 3 inyecciones, que sería alveolar superior, posterior, media y palatino. Entonces, con supraperióstica en ocasiones es suficiente, ¿sí? No irnos más allá. Muchas gracias, Itzel. Vamos con Día Segura, Marco Saúl. Aquí estoy. Muy bien, muchas gracias. Tú vas a atender a un paciente, ¿sí? ¿Quién habló? Adelante. Yo, Olivas. Al aislar en mandíbula, no se ocupa por lingual. Pero al aislar en arcada inferior, ahorita vamos para esa técnica de arcada inferior, ¿sale? De hecho, esos son los temas que siguen. Entonces, vamos con Marco Saúl. Tú tienes un paciente que le vas a realizar, tú ya agarraste mucha habilidad en endodoncia, que todavía ni llevas, pero ahorita yo ya te voy a hacer el experto del mundo. Y vas a hacer endodoncia de un canino y de un lateral al mismo tiempo. ¿Sí? Porque está muy fácil, están muy sencillas esas endodoncias, un solo conducto, muy amplio, muy recto, y los dos están dañados, entonces vas a hacer endodoncias de esos 2 órganos dentarios, están juntitos, número 12 y número 13. ¿Qué técnica vas a utilizar para bloquear? No sé si intentaste encender tu micrófono, Marcos, pero no. Ya parece que está abandonando. Nos abandona Marcos. Bueno,
Entonces vamos con alguien más y pues a Marco lo vamos a poner pendiente. Está aquí Rivera Valdés Luis David. Sí, doctora. Perfecto, pues como ya Marcos abandonó a su paciente, ese paciente va para ti. ¿Qué técnica le vas a colocar? ¿Me la repite? Es que nada más me acuerdo de cierta parte, entonces. Ok, ese paciente requiere de endodoncias y pues están muy fáciles de hacer. Tú ya eres un experto en endodoncia. Entonces, es órgano dentario 12 y órgano dentario 13, un incisivo lateral y un canino superiores. Entonces, ¿qué técnica le vas a colocar para que puedas trabajar? Ok. Ok. Puede ser. No sé si bloqueo del nervio inferior sería, ¿no? No, es el lateral y canino superiores. No, en inferiores no les estoy preguntando porque todavía ni llegamos a esas técnicas. Okay. A ver, David, ¿qué técnica le vas a realizar? Fíjate que tiene que ser la menos cantidad de inyecciones, ¿sí? El menor número de inyecciones. Pues entonces sería la alveolar superior posterior. Alveolar superior posterior. El bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Ok, para un lateral y para un canino. No, para el lateral y canino no. Entonces, si siempre no le vas a colocar esa, ¿qué le vas a colocar? Para una endodoncia. Bueno, te la dejo sencilla, pues ya sé que no llevan endodoncia. Le vas a colocar unas resinas en esos 2 dientes. Da igual el tratamiento, tienes que colocar lo mismo de anestesia. Una técnica supraperióstica. Para esos 2 dientes, la supraperióstica te alcanza para 2 dientes. Yo quiero que nada más le coloques una sola inyección. Ok. Es más, te lo voy a complicar. También vas a poner una resina aparte de canino en el primer premolar superior. En esos 3 vas a poner resinas. Como son chicas, vas a poner esas 3 resinas. ¿Se puede abarcar una técnica intraceptal? Intraceptal. ¿Seguro? ¿Ya con esa técnica te vas? ¿O infraorbitaria? Pues no sé, tú dime, tú eres el que vas a anestesiar. ¿La infraorbitaria? ¿Qué áreas bloqueamos con infraorbitaria? Bueno, no, doctora, ya. ¿No recuerdas qué bloqueamos con infraorbitaria? Pues que no. No, ok. Muchas gracias.
Vamos con, ya regresó Díaz Segura, Marcos Saúl, ya regresó. Qué bueno, Sí. porque su paciente todavía no ha sido atendido. Ya le cambiamos, ya no vamos a hacer endodoncia, ahora vamos que le vamos a colocar resinas en lateral, en canino y en el primer premolar. ¿Qué técnica le vas a colocar? Pues yo hubiera pensado en un bloqueo del nervio alveolar posterior, pero con el canino ya tengo una duda. Entonces, y yo quiero que nada más le coloques una sola inyección, no quiero que diga, ay, bueno, son 3, le pongo 3 supraperiósticas, por ejemplo. No, una sola inyección nada más, te voy a dar permiso. A ver, ¿qué técnica? ¿Sigues ahí, Marcos? Sí, doctor, pero no a estoy ver. seguro. Para todas las piezas no. Ok, muchas gracias. Está aquí Ruesga Orozco Paulina. Sí, doctora. A ver, del mismo pobre paciente, ya está pasando por muchos de ustedes. El mismo paciente, ¿qué técnica le vas a colocar, Paulina? El bloqueo del nervio asa. El bloqueo del nervio asa. Perfecto, ¿por qué? Porque bloquea del central hasta la raíz mesiovestibular del primer molar. Así es sencillo. De hecho, tu compañero Luis David, ya lo había dicho al final, pero ya ni siquiera le estaba seguro y estaba diciendo una técnica tras otra y ya no sabía qué bloqueaba. Entonces, con la bloqueo anterior superior, alveolar superior anterior, asa o infraorbitaria, es la misma, podemos bloquear toda esa sección. Así es que con esa sola inyección podemos conseguir ese bloqueo. Muy bien, muchísimas gracias. Por fin se atiende al paciente. Bueno, ahora sí ya voy a seguir con el tema de técnicas porque ya invertimos mucho tiempo en la participación. Hay que seguir estudiando, por favor. Vamos a ver. Aquí nos quedamos. Okay. La última técnica que vimos fue esa, la infraorbitaria o bloqueo alveolar superior anterior. Vimos los 3 métodos que son prácticamente para el mismo objetivo, llegar hacia el mismo lugar con cada uno de esos 3 métodos. Ahora vamos a seguir con las técnicas de la zona del paladar, ¿sale? Vamos a comenzar con la técnica nervio palatino mayor. Aquí prácticamente el nervio anestesiado nos dice que principalmente vamos a bloquear al nervio palatino mayor, ¿sí? Ya como otros términos, la podemos conocer como el bloqueo del nervio palatino anterior. ¿Por qué? Porque realmente el nervio palatino mayor va a emerger a través del agujero palatino mayor, ¿sí? Aquí sale el nervio y luego ya se va a ramificar, ya vimos las ramificaciones anteriormente, en el nervio palatino posterior, en el nervio palatino anterior, que nos va a inervar prácticamente la mucosa, hueso y periósteo, que está aproximadamente en zona de premolares y molares. Y tenemos al nervio palatino medio, ¿sí? Que va hacia la línea media del paladar duro. Entonces, toda esta zona con esta técnica la vamos a bloquear, ¿sí? Todo lo que viene siendo hueso, periósteo y mucosa, de zona de premolares y molares hasta la línea media de paladar duro, ¿sí? Y a lo mejor una pequeña zona de paladar blando, muy, muy pequeñita, todo lo que alcanza el anestésico, ¿sí? Pero lo más seguro es esta zona, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a bloquear con esta técnica. Ahora, ¿para qué queremos esa técnica? ¿Sí? Esa técnica la queremos. Yo les dije que todas las técnicas en zona de paladar, de verdad, que sea la última opción. Si ustedes no van a realizar un tratamiento
por el cual ustedes se van a apoyar en la zona palatina, no hagan esa técnica. Esas técnicas son traumáticas, son dolorosas. Siempre sea más anterior la zona, todavía es más doloroso. Ustedes lo van a sentir, porque esa técnica yo sí hago que las practiquen ahí en clínica, dentro del tiempo de nuestras prácticas, pero de verdad sí molestan esas técnicas. Entonces, que sea así como que, bueno, voy a hacer una extracción y me voy a apoyar, voy a meter mi botador en esta zona del paladar, voy a necesitar bloquear. Pues bueno, colocamos, ok, voy a poner una resina, a lo mejor en molares, y necesito un aislamiento absoluto, y mi grapa es una grapa traumática, la cual se va a anclar en el paladar, pues voy a tener que colocar en zona de paladar. Pero pues hay diferentes tipos de grapas. Yo las grapas traumáticas las utilizo solamente cuando mi corona está muy destruida y no hay manera de apoyarme y tengo que apoyarme sobre paladar, sobre mucosa. Entonces ahí es cuando yo anestesio. Pero si yo elijo una grapa atraumática, la cual esté exclusivamente sobre la corona, pues no voy a requerir de esa anestesia. Porque mi grapa no va a molestar esta zona de paladar y no es necesario bloquear. Entonces, cuando hagan un tratamiento, cualquier tratamiento que esté involucrado la zona palatina, nos vamos a estas técnicas de paladar, ¿sí? Y si es en zona de palatina de molares y premolares, pues tenemos al nervio palatino mayor. Contraindicaciones cuando la zona en la que nosotros vamos a anestesiar, vamos a inyectar, está inflamada o está infectada. O también para áreas muy pequeñas, porque si se fijan, esta técnica en específico, el bloqueo es muy extenso, ¿sí? Toda la zona de molares, premolares y hasta la línea media, todo esto vamos a bloquear. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes a lo mejor dicen, bueno, pues yo nada más voy a colocar voy a hacer una extracción, por ejemplo, de un primer premolar superior y sí necesito agarrarme, meter mi botador por la zona palatina? Bueno, a lo mejor ahí pueden hacer una supraperióstica o pueden hacer alveolar superior medio, ¿sí? Para realizar esa extracción. Pero si necesitan apoyo en zona de paladar, a lo mejor no nos vamos hasta acá a esta técnica. Si nosotros ponemos una infiltración así local, algo muy local en la zona del premolar, pues ya con eso cumplieron con ese bloqueo. Cuando nosotros no respetamos el área de referencia, la estructura anatómica de referencia para palatino mayor, podemos hacer una infiltración local, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que el área se va a reducir al nivel donde nosotros estamos colocando nuestra aguja. Si es a nivel del premolar, pues se va a reducir a un bloqueo de esta zona nada más. Si es a nivel del molar, pues también se va a reducir a esta zona. Ahorita vamos para los puntos de referencia anatómicos. Ahora, ventajas. Que realmente el número de inyecciones es mínimo. Sí, con una vez que coloquen una inyección, la verdad es de que el anestésico les va a hacer ese bloqueo que ustedes requieren. Recuerden que aquí la anestesia de esta zona es solamente para hueso, periósteo y mucosa. No necesitamos un bloqueo profundo. El bloqueo profundo lo llevamos a cabo con la técnica que aplicamos en un inicio, dependiendo de lo que vamos a hacer. Entonces, desventajas, que es potencialmente traumática toda esta zona al tener tan poco espacio. Prácticamente vamos a provocar lo mismo que una subperióstica. Yo les dije que en la subperióstica atravesamos el periósteo y lo desprendemos. Pues aquí también, aunque nuestra aguja no va más allá de 5 milímetros, realmente estamos atravesando periósteo y lo estamos desprendiendo. Entonces es por eso que son técnicas sumamente dolorosas. Y entre menos espacio haya, más dolor. Hay menos espacio en la zona anterior, en la zona nasopalatina, y es por tanto el área de paladar más dolorosa, ¿sí? La zona anterior, a comparación de la posterior. Otra ventaja es que necesitamos muy poco anestesia. ¿Por qué? Porque realmente no requerimos un bloqueo profundo, porque en la zona de palatina nada más tenemos bloqueo de hueso, periósteo y mucosa. Entonces yo les dije, en cuanto a cantidades de anestésico, yo no les recomiendo que vayan más allá de 1/3 de cartucho. ¿Por qué? Porque acuérdense que hablamos más si es con un vasoconstrictor,
Aquí hay vasos de calibres muy pequeños, muy reducidos, por tanto, hay muy poca irrigación sanguínea y si nosotros todavía colocamos un anestésico vasoconstrictor y lo utilizamos en grandes cantidades, podemos llegar a necrosar, ¿sí?, esta zona. Entonces, ahí sí hay que cuidar que no vaya más allá de 1/3 de cartucho. Yo si llego a utilizar, la verdad es de que pongo 1/4 de cartucho como máximo y hasta ahí, pero yo tengo la oportunidad de colocar hasta 1/3 de cartucho sin problema. Tenemos una aspiración positiva menor al 1%. Realmente aquí nos habla de ese porcentaje, pero aquí así como intraseptal, por ejemplo, intraligamentosa, yo no hago test de aspiración cuando es zona palatina. Cuando llego a atravesar el agujero palatino mayor, que no es lo recomendable, de hecho, lo ideal es colocar su aguja por delante del agujero palatino mayor, porque si lo llegamos a atravesar, aquí sí ya tendríamos que hacer test de aspiración. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues que la aguja se va a ir más allá de esos 5 milímetros. Ahí es donde sabemos que realmente estamos atravesando el agujero palatino mayor. No lo ideal, ¿por qué? Porque ya nos encontramos con una gran red de venas, de arterias y de nervios también. En cuanto a las venas y arterias no es problema. Si nosotros hacemos test de aspiración y es negativo, podemos depositar. El problema son las terminaciones nerviosas que tenemos, o sea, por aquí atraviesan todo el paquete vasculonervioso, entonces realmente si es un problema con los nervios, con las ramificaciones nerviosas, porque al estar tan reducido el tamaño del agujero palatino mayor, nosotros podemos punzar el nervio. ¿Y qué pasa cuando lo punzamos? Que podemos provocar pérdida de la sensibilidad, si bien nos va de manera reversible, pero si seccionamos de plano con nuestra aguja el nervio, entonces es de manera irreversible. Entonces es por eso que yo no les aconsejo que atraviesen el agujero palatino mayor, ¿sí? Váyanse por delante y aquí ya si ustedes están seguros de que no lo atravesaron porque su aguja topa en hueso, pues entonces la verdad es de que no requieren hacer test de aspiración. Definitivamente no es necesario. Alternativas, una infiltración local en zonas específicas, eso cuando ustedes van a realizar un tratamiento reducido a un solo órgano dentario y no quieren colocar esta técnica. Yo les decía, por ejemplo, premolar, nada más van a hacer una extracción de un primer premolar superior y se van a apoyar en zona palatina, pues a lo mejor colocan un puntito, una inyección aquí en esta zona de paladar y ya con eso tienen. Va a ser una zona reducida, un área más reducida, no van a tener bloqueo de molares y premolares, pero es suficiente con eso cuando su tratamiento es reducido. Si su tratamiento es amplio, pues entonces sí van a tener que colocar esta técnica, ¿sale? Entonces, alternativas, nos vamos también con un bloqueo del nervio maxilar. Aquí el bloqueo del nervio maxilar, yo no les dije de esta técnica porque aquí prácticamente esa técnica se realiza atravesando el agujero palatino, ¿sí? Porque ahí nos queda muy cerca el nervio maxilar, pero realmente esta técnica es muy, muy arriesgada, ¿sí? Lleva mucho riesgo porque podemos seccionar este nervio aquí a través del agujero palatino mayor. También tenemos arterias y venas de grandes calibres, el plexo venoso pterigoideo también lo llegamos aquí muy cerca y también a la arteria maxilar la llevamos muy cerca. Ese no es problema porque haciendo nuestro test de aspiración, si es negativo, no es ningún problema. El problema está en las ramificaciones nerviosas. Y es por eso que yo la verdad es que yo no recomiendo realizar esta técnica atravesando el agujero palatino mayor. Siempre váyanse por delante del agujero. Ahora, la técnica en sí, seleccionamos aguja corta o extra corta. Si es corta, calibre de 27 o 30. La verdad es que con calibre 30 tienen y no van más allá de 5 milímetros de profundidad. Cuando ustedes van más allá de 5 milímetros, quiere decir que están atravesando el agujero palatino mayor, ¿sale? Entonces aquí ya hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo que mejor se salgan y se vayan por delante del agujero palatino mayor para evitar punzar alguna terminación nerviosa, alguna ramificación. Y pues ahí prácticamente no son ni siquiera terminaciones,
son ya ramas de calibres más grandes. Vamos a tomar en cuenta tejidos blandos ligeramente por delante al agujero palatino mayor, ¿sí? Aquí ligeramente por delante de a 1 a 2 milímetros. ¿Cuáles son nuestras referencias? Pues obviamente si estamos cuidando no entrar al agujero palatino mayor, esta es una referencia. Desafortunadamente nosotros no lo podemos identificar palpándolo, por ejemplo. Entonces, si no lo podemos identificar, ¿cuáles son nuestras referencias reales? Pues una, la apófisis alveolar maxilar, ¿sí? Lo que viene siendo la pared palatina de nuestro segundo molar superior con la unión del techo del paladar, ¿sí? Entonces, es esta línea con esta otra línea. ¿A dónde cruzan? Nosotros vamos a sentir un hundimiento, ¿sale? Este hundimiento es donde ustedes van a colocar su aguja. Si ustedes agarran como referencia el segundo molar superior, no van a caer al agujero palatino mayor. Si ustedes de lo contrario agarran como referencia el tercer molar superior, que estaría en esta zona, aquí se agarran inmediatamente al agujero palatino mayor. Entonces, es una manera de buscar una buena referencia para evitar al agujero palatino mayor. El bisel siempre tiene que ir viendo a hueso, el avance lento de la aguja con ángulo recto respecto al área que vamos a colocar nuestra inyección. Aquí nos dice que pues hay que realizar test, pero digo que no es necesario, ¿sí? Es necesario siempre y cuando ustedes hayan atravesado este agujero, ¿sí? Pero ya dijimos los riesgos que hay si nosotros lo llegamos a atravesar. Y si no, omitimos, aquí sí podemos omitir el test de aspiración e inmediatamente depositamos nuestro anestésico de manera suave y lenta hasta la cantidad deseada, ya sea un cuarto de cartucho o un tercio de cartucho. Entonces, ¿qué vamos a agarrar de referencia? Segundo molar superior, la apófisis vestibular, la apófisis alveolar maxilar con la unión de lo que viene siendo el techo del paladar, ¿sí? Aquí en esta dirección. Entonces, prácticamente si agarramos el segundo molar superior como referencia, estaríamos por delante del agujero palatino mayor. Aquí el agujero palatino mayor estaría en esta zona, ¿sí? Entonces, aquí es nuestra zona de inyección, aquí, ¿sale? Obviamente, aquí en este tipo de técnicas no necesitamos de retraer nada, pero sí necesitamos dejar anestésico tópico. El problema es que el hisopo no se puede quedar quieto, entonces agarramos nuestra gota de gel con el hisopo, lo impregnamos esa gota y lo dejamos ahí de 1 a 2 minutos, nada más que el paciente no cierra para que no trague el anestésico. Una vez que ya hizo efecto, de 1 a 2 minutos agarramos una gasa y limpiamos los excedentes de tópico. Sí, yo les recomiendo hacer presión en cualquier zona de paladar. Cuando van a colocar una técnica, hay que hacer presión con el hisopo y esa presión que ustedes generan con el hisopo les va a reducir significativamente la molestia a su paciente. Y ya cuando insertan su aguja y comienzan a depositar el anestésico, entonces ya retiran su hisopo. ¿Sale? Es una manera en la cual ustedes pueden realizar esta técnica con menos dolor. No quiere decir que van a omitir el dolor, con menos dolor. Entonces, las zonas, la manera de acomodarse es a las 11 o a las 12 justo por detrás del paciente. Sí, yo les recomiendo que sea por detrás del paciente, de verdad, es una zona en la que ustedes tienen campo completamente abierto. Ya sabemos que el paciente está completamente en posición horizontal. Lo que les decía, referencias, segundo molar superior, apófisis maxilar con la unión del techo del paladar. Aquí en esta zona, justo por delante del agujero palatino mayor. ¿Sale? Si se fijan aquí, en esta zona donde están inyectando, no es la zona de inyección. De hecho, aquí esta zona está en segundo premolar. Y aquí que vamos a tener, ¿es correcto? Sí, puede ser correcto, cuando no queremos bloquear toda esta área de premolares y molares hasta la línea media. Estos otros tipos de bloqueos son correctos cuando queremos reducir nuestro bloqueo al nivel donde estamos colocando la anestesia. Entonces, es otra opción
siempre y cuando no queramos ese bloqueo tan extenso, ¿sale? Que no vaya más allá de 5 milímetros la aguja, porque si excede los 5 milímetros, quiere decir que están completamente atravesando agujero palatino mayor. Si se fijan, aquí está otra zona de bloqueo que tampoco es la referencia del segundo molar superior. Aquí están prácticamente al primero. ¿Es correcto este bloqueo? Sí, pero también aquí vamos a tener un bloqueo reducido al primer molar superior, ¿sí? En esta zona. Entonces, lo ideal es irnos al segundo molar superior para bloquear la zona de premolares y molares. Depende de lo que vayan a hacer. Les digo, aquí, por ejemplo, si ustedes nada más van a hacer un tratamiento en un órgano dentario solamente, pues entonces váyanse al nivel del órgano dentario al cual van a hacer ese tratamiento. Tampoco no es necesario colocar esta técnica de un bloqueo tan extenso, porque son muy pocos tratamientos que requieren este bloqueo. ¿Sabes? Entonces vamos a ver el video de esta técnica. Vamos a ver dónde está palatino mayor. Vamos a ver. Zonas bloqueadas, hueso, periósteo y mucosa, de zona de molares y premolares hasta la línea media. Puntos de referencia, apófisis maxilar del segundo molar superior, uniéndolo con el piso o techo de paladar, ¿sí? De hecho, ustedes pueden meter su dedo y es una zona donde se va a hundir, hay un hundimiento. Entonces, lo que vamos a librar es al agujero palatino mayor justo por 1 milímetro o 2 por delante, ¿sí? Segundo molar superior, más o menos aquí en la zona de inyección. Ahora, previamente, para ustedes cuando colocan su aguja, ustedes ya colocaron, su paciente se enjuagó, ya colocaron anestésico tópico, dejaron ahí la gota de anestesia, ya la limpiaron, porque ahí en esa zona, como no se puede sostener el hisopo, ¿qué hacemos? Que dejamos la gota de gel ahí en esa zona, ¿verdad? Y después hay que limpiar el excedente. Entonces, bisel siempre viendo a hueso, por favor, ¿vale? Si se fijan, vamos a esperar. Ahí hay inyección. Stop, ¿sí? Si se fijan, la aguja, pues sí, la aguja sí va viendo, el bisel va viendo a hueso porque no tenemos la flechita acá, ¿verdad? La tenemos acá por debajo. Entonces va viendo a hueso. Ok, ahí estamos bien. Pero la zona donde va la aguja es aquí. La unión de la apófisis maxilar con el piso del paladar o techo del paladar es un poquito más abajo, es aquí. Entonces yo diría que la anestesia va un poquito más abajo. Al colocarla aquí, tan prácticamente casi a la zona apical de la raíz, más o menos a ese nivel entre zona media y apical, vamos a tener un bloqueo nada más muy reducido, nada más de este segundo molar. Entonces hay que bajar un poquito más a que se sienta ese hundimiento de la unión de la apófisis maxilar con el techo del paladar, ¿sale? Entonces yo diría que es más bajo. Entonces, si se fijan, una vez que ya seleccionaron, ahí depositan y se ve isquemia, ¿sí? Conforme ustedes van depositando anestésico, está esta isquemia. Entonces, eso quiere decir que el aporte de irrigación se va viendo reducido. Entonces, hay que tener cuidado de no meter más allá de 1/3 de cartucho. Ahora, yo les dije que de verdad, como consejo, yo les doy ese tip de hacer presión con un hisopo, sí, para que el paciente no sienta molestia, bueno, que sienta menos molestia, porque si lo hacen así, como esta persona está realizando la técnica, al paciente de verdad que le duele mucho. Entonces, coloquen un hisopo, cuando metan su aguja, depositen poco anestésico y cuando comiencen a depositar el anestésico, quiten el hisopo y ahora van a ver la zona isquémica del depósito del anestésico, ¿sale? Aquí hay que hacer un poquito más presión en comparación de las técnicas vestibulares. ¿Por qué? Porque al hacer ese depósito que nos genera ese desprendimiento de periósteo, necesitamos ejercer más presión para que el anestésico pueda penetrar esa zona. De hecho, en ocasiones, cuando estamos depositando el anestésico,
vemos las gotitas, vemos el chorrito porque no todo el anestésico entra, ¿sale? Pero sí es una técnica muy sencilla de realizar, pero sí bastante traumática. Entonces, hay que tener consideración de verdad de nuestros pacientes. Ahora vamos con el bloqueo del nervio nasopalatino, que si la técnica anterior era traumática, esta les dice, quítate que ahí te voy. Esta es todavía más traumática. ¿Por qué? Porque todavía hay menos espacio, hay menos tejido blando libre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el desprendimiento de ese periósteo todavía es más doloroso en esta zona anterior. ¿Qué nervios estamos anestesiando? Pues ambos nervios nasopalatinos, ¿sale? Zonas anestesiadas, lo que viene siendo la porción del sector anterior de paladar duro, desde canino a canino por completo, las caras distales o caras mesiales de primer premolar a primer premolar, ¿sí? Esta zona anterior es la que vamos a bloquear con la técnica nasopalatina, pero también nada más está exclusiva a hueso periósteo y mucosa. Con esta no bloqueamos ninguna raíz ni pulpa de ningún órgano dentario, ¿sí? En ninguna de las técnicas de la zona palatina anestesiamos raíces, porque es muy común, por ejemplo, cuando realizan una extracción de un primer molar superior, que dicen, bueno, yo ya coloqué mi técnica, y yo los he escuchado, de verdad te dicen, le voy a poner anestesia en el paladar, en zona palatina, para bloquear la raíz palatina del primer molar superior. Pues no es cierto, o sea, eso no sucede. Las zonas del paladar no bloquean, no tienen la capacidad de bloqueo de ninguna raíz, de ningún diente. Estas zonas palatinas son exclusivas de hueso, de periósteo y de mucosa. Para bloquear dientes, pues realizamos las técnicas que vimos anteriormente, ¿sí? Cualquiera de las alveolares superiores, ya sea posterior, media o anterior, dependiendo del diente que queremos bloquear, porque esos nervios tienen ramificaciones terminales que van conectadas a la pulpa dentaria. Entonces, en zona palatina no bloqueamos raíces, no bloqueamos dientes, ¿sale? Eso sí que quede muy claro, porque de verdad yo lo he escuchado en bastantes ocasiones que estoy caminando por las clínicas. Bueno, ya ahorita no, por la cuestión de la pandemia, que no nos dejan entrar ahí de metiches, pero antes de la pandemia yo andaba ahí en varias clínicas, ahí metichando, sobre todo en las de endodoncia, y llegaba a escuchar eso. Le voy a colocar anestesia por paladar para bloquear la raíz palatina. Y yo decía, válgame, pero ¿cómo es posible? O sea, pasaron de noche la asignatura de anestesia, porque definitivamente eso es completamente incorrecto, ¿sale? Eso sí, por favor, que quede muy claro. Otros términos por los que conocemos esta técnica de bloqueo nasopalatino es la del nervio incisivo, que realmente no es un término correcto, porque hay una técnica que es la técnica incisiva, que es para la arcada inferior, pero bueno, es cuando nos crea confusiones, ¿sí? Pero bueno, es mejor, la verdad, el nombre más conocido es la técnica nasopalatina. Y luego escuchamos técnica nasopalatina y ya nos morimos de los nervios porque es dolorosa, ¿verdad? O también se denomina bloqueo del nervio esfenopalatino. ¿Bien? Entonces, ahora, indicaciones cuando se requiere anestesia de tejidos blandos, de la sección anterior del paladar. Contraindicaciones cuando tenemos alguna inflamación o alguna infección en el punto de inyección. Y cuando queremos un área muy pequeñita, por ejemplo, que queremos bloquear la zona del lateral superior, para hacer una extracción, ¿sí? Y nos vamos a apoyar en zona de paladar, pues a lo mejor no colocamos aquí, en la papila incisiva, a lo mejor nos vamos a colocar acá, si no vamos a tener el bloqueo de todo el sector anterior, pero no va a ser tan doloroso que agarrando de referencia la papila incisiva, ¿sale? Entonces, aquí tenemos también lo mismo que aplicaba en la sección posterior, va a aplicar en la anterior. Si quieren nada más una zona muy, muy reducida, un solo órgano dentario, la mucosa palatina de un solo órgano dentario, pues entonces coloquen la inyección a nivel de ese órgano dentario y ya con eso les va a ser suficiente
para realizar su tratamiento exclusivo de ese órgano dental, ¿vale? Ventajas, pues que requieren una sola inyección y muy poco anestésico para tener un bloqueo de esta zona. Desventajas, que realmente no tenemos un efecto hemostático, aunque ustedes estén colocando un anestésico con vasoconstrictor. Y excepto cuando nosotros colocamos la inyección, que vemos esa zona isquémica, es la única oportunidad en la que tenemos hemostasia, pero ya cuando desaparece la zona isquémica, tenemos procesos hemorrágicos y hay ese sangradito. Por eso, cuando ustedes tienen bloqueado y ustedes se apoyan en paladar para hacer la extracción, está ese sangrado, porque ya pasó el efecto de la zona isquémica, más no del bloqueo. Pero pues van a tener cierto sangrado por esta zona tan pequeña, tan reducida que tenemos de la irrigación. Es por eso que tenemos ese sangradito. Aspiración positiva menor al 1%, pero aquí, igual que la anterior, no necesitamos de realizar el test de aspiración. Los calibres de nuestros vasos sanguíneos son muy pequeños, entonces realmente los llegamos a trozar antes de depositar dentro del vaso. Alternativas, una infiltración local en zonas específicas, ya lo dije anteriormente, cuando queremos atender solamente un órgano dentario y nos vamos a apoyar en zona del paladar, pues en lugar de irnos al bloqueo nasopalatino, aquí ya a nivel de la papila incisiva, nos vamos a nivel del órgano dentario al cual vamos a trabajar, ¿sale? Otro bloqueo es el bloqueo del nervio maxilar, pero es de solamente unilateral, sí, lo podemos realizar también a través del agujero palatino mayor, pero les digo, esas técnicas son demasiado riesgosas y son innecesarias. Otra técnica es el bloqueo del nervio alveolar superior anterior, pero atravesando el agujero incisivo, pero también igual es demasiado riesgo, así como el agujero palatino mayor. ¿Sí? Nosotros podemos alcanzar el nervio alveolar superior anterior a través de este agujero, lo podemos alcanzar a la perfección, pero es todavía muchísimo más riesgoso atravesar este agujero, el incisal, que el del palatino mayor. Entonces no se lo recomiendo, ¿sí? No lo atraviesen, de verdad que no es necesario. Mejor váyanse, si es un solo órgano dentario, váyanse a nivel de ese órgano dentario, o si requieren esta zona anterior completa, pues váyanse a esta técnica nasopalatina, ¿sale? En la técnica, aguja corta o extra corta, y no va más allá de 5 milímetros de profundidad. El área de actuación, el agujero incisivo, no hay que atravesarlo. Igual aquí, como el agujero palatino mayor, no les recomiendo atravesarlo. Entonces, ¿qué van a agarrar de referencia? La papila incisiva, que está justo entre los incisivos centrales, ¿sale? Vamos a depositar, vamos a infiltrar nuestra aguja de manera lateral hacia la papila incisiva, más no yendo más allá de 5 milímetros de profundidad, ¿sale? El bisel siempre tiene que ir viendo a hueso con un ángulo de 45 grados respecto a la papila incisiva. La papila incisiva se encuentra justo aquí, entonces tenemos un ángulo de 45 grados, ya sea en sentido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿sí? En cualquiera de los dos sentidos. Al final de cuentas vamos a tener el bloqueo de toda la zona anterior. Acuérdense, bloqueo de hueso, periósteo y mucosa, más no, por favor, de raíces dentarias. El que me diga que bloquea una raíz de un diente en la zona de palatina, de verdad que está reprobado, ¿sí? Así es que, por favor, no me lo vayan a mencionar. Test de aspiración no es necesario en esta zona, y depositamos el anestésico que requerimos de 1/4 de cartucho a 1/3 de cartucho, y comenzamos de 3 a 5 minutos para comenzar el tratamiento. ¿Cómo nos vamos a colocar? Yo les recomiendo que se coloquen justo por detrás completamente del paciente y van a tener un campo de visión completamente abierto. Al igual que la de palatino mayor, colocamos nuestro anestésico tópico, el gelecito, todo impregnamos completamente la papila incisiva. Aquí está la papila incisiva, la impregnamos completamente de tópico, que no cierre el paciente para que no se vaya a tragar el anestésico. Esperamos de 1 a 2 minutos. Cuando ya se cumplió ese tiempo,
limpiamos todo este anestésico tópico, agarramos el mismo hisopo que teníamos para hacer presión con a la papila incisiva como si quisiéramos apachurrar a la papila incisiva y vamos a ver una isquemia. Cuando ya tenemos esa isquemia, quiere decir que la presión es suficiente para ahora sí colocar nuestra jeringa. Con una angulación de 45 grados la insertamos y cuando comenzamos a depositar el anestésico, entonces quitamos nuestro hisopo. Y es una manera de verdad, créanme, de reducir el dolor. Más no se garantiza que no va a tener dolor el paciente. Sí lo va a tener, va a ser menor, pero va a tener dolor, ¿sale? Para que no se vayan a ir con esa finta. Entonces, si se fijan, aquí está la angulación de 45 grados. No vamos a picar realmente a la papila incisiva, nos vamos a ir justo por del lado. Si se fijan, aquí es lo que les digo, el tip. Coloquen el hisopo, hagan presión y después metan su aguja. Una vez que hayan insertado su aguja con una angulación de 45 grados, dice viendo a hueso, por favor, comienzan a depositar el anestésico, no hay necesidad de hacer test de aspiración, siempre y cuando cuidamos que no vaya más allá de 5 milímetros la aguja, porque si va más allá quiere decir que ya atravesamos el agujero incisivo. Entonces no hay que atravesarlo, por favor, no hay que atravesarlo. Una vez que depositan el anestésico, quitan inmediatamente el hisopo, ¿sí? Y ahora vamos a ver, una vez que depositan el anestésico, se va a ver la zona isquémica, pero del depósito del anestésico, ¿vale? Vamos a ver el video de esta técnica nasopalatina. Áreas bloqueadas, el sector anterior de nuestro paladar duro, que corresponde a hueso, periósteo y mucosa, ¿sale? Ponemos anestésico, de verdad, esto no lo hagan, nunca pongan anestésico con su dedo, agarren un hisopo, por el amor de Dios, y colóquenlo, impregnen toda la papila incisiva. Si se fijan, aquí no está impregnando la papila, aquí está impregnando justo en el incisivo central y lateral, entonces quiere decir que le va a fallar completamente. De hecho, este video tiene errores también. Entonces, ¿qué les dije? Yo de preferencia hagan presión con un hisopo, creo que aquí no la hace. Si no la hace, créanme que el paciente le va a doler mucho insertar. De hecho, no la hace. Si se fijan, ¿dónde está insertando? Aquí, justo a nivel de la raíz del incisivo central superior. Y de hecho no va aquí, la aguja va acá, justo por del lado de la papila incisiva. Esta es nuestra referencia, entonces no hay necesidad de irnos hasta acá. ¿Qué va a tener? ¿Va a funcionar este bloqueo que le está haciendo? Sí va a funcionar, pero el bloqueo se va a ver muy reducido a zona del central. Si esta persona anestesiara justo por del lado de la papila incisiva, tendría un bloqueo completamente de la zona anterior del paladar, ¿sí? Pero aquí ya depende de para qué quieren ese bloqueo. Si van a necesitar ese bloqueo para un campo de toda la zona anterior, hagan nasopalatina. Si nada más quieren ese bloqueo para extraer a lo mejor el incisivo central superior y se van a apoyar en esta zona, entonces esta zona, este nivel a la que está colocando la anestesia es correcto, ¿sale? Entonces, aquí va a depender de para qué quieren ese bloqueo, qué tanta zona quieren anestesiar. Entonces, aquí, si se fijan, está colocando en otro nivel el anestésico, se ve la zona isquémica. Al ser menos espacio, se requiere de ejercer más presión, pero eso es muy doloroso, de verdad. Ya lo van a sentir para no platicarles. Y si se fijan, está depositando y se ve la zona isquémica, ¿sí? Se deposita todo lo que se requiera de anestésico, que no vaya más allá de 1/3 de cartucho. Entonces hay que cuidar esos puntos nada más. Son técnicas muy sencillas de realizar. En esta técnica también vemos generalmente que en ocasiones el anestésico se sale. De hecho, quitamos la aguja y salen unas gotitas de anestesia por esa presión tan fuerte que hay de falta de espacio. Entonces vamos a la siguiente técnica,
que es la técnica del nervio alveolar inferior, la técnica que más van a utilizar con mayor frecuencia y la técnica con más fracasos, ¿sí? Es la técnica que dicen, ay, no, qué terror, pero bueno, poco a poco lo irán dominando. Si en un inicio yo les dije, de verdad les va a fallar en muchísimas ocasiones, no se desesperen, ¿sí? ¿Por qué falla? Porque los puntos de referencia son muy difíciles de localizar, ahorita lo vamos a ver. Entonces, nervios anestesiados, el nervio alveolar inferior o dentario inferior. Aquí nos habla del nervio incisivo, nervio mentoniano y nervio lingual. El incisivo y el mentoniano son prácticamente terminaciones del alveolar inferior o dentario inferior. También por default bloqueamos el nervio lingual. ¿Por qué? Porque el nervio lingual ya hablamos que es un nervio muy superficial y va completamente paralelo, hace el mismo recorrido que el dentario inferior o alveolar inferior, pero de manera superficial. Entonces, cuando bloqueamos alveolar inferior, automáticamente bloqueamos el nervio lingual. Las zonas anestesiadas son todos los órganos dentarios de la mitad de la arcada inferior, todos, desde molares, premolares, canino e incisivos, toda la hemiarcada en cuanto a dientes bloqueamos con esta técnica. Entonces, si se fijan, es una zona demasiado extensa. Es por eso que es una de las técnicas que más recurrimos, porque es una técnica muy segura, siempre y cuando sea exitosa nuestra técnica, que ahí es donde está el problema, ¿verdad? También anestesiamos el cuerpo de la mandíbula. Si es por vestibular, sería en la zona de premolares, canino e incisivo. Si es por lingual, es toda la mitad de la arcada, ¿sale? En cuanto a bloqueamos también mucosa, periósteo de la zona bucal. Si es por bucal, también igual, la zona de premolares, canino y centrales, así como del labio inferior de esta zona, ¿sale? Si es por lingual, toda la que viene siendo mucosa, periósteo y hueso de toda la hemiarcada. También bloqueamos los 2/3 anteriores de la lengua y el piso de la cavidad oral, ¿sale? Porque nuestro nervio lingual es lo que nos va a inervar y ese es el que por default lo vamos a bloquear. Otros términos por los que conocemos esta técnica es la de dentario inferior o el famoso bloqueo mandibular, es la misma técnica, sí, pero este de bloqueo mandibular es así como que en los mundos bajos, así se conoce, ¿sale? Entonces, indicaciones cuando vamos a realizar procedimientos múltiples en piezas dentarias inferiores, de solamente un cuadrante, ya sea izquierdo o derecho, ¿sale? Cuando se precise anestesiar tejidos blandos bucales anteriores al agujero mentoniano, lo que viene siendo zona de premolares e incisivos, ¿sí? De tejidos blandos. Porque acuérdense que es zona vestibular, zona de mucosa vestibular, hueso y periósteo, de zona de premolares no bloqueamos con esta técnica. ¿Por qué? Porque teníamos el nervio bucal, que es el que nos da esa inervación. Entonces, es por eso que no podemos bloquear esa zona con esta técnica. Tendríamos que colocar un refuerzo si necesitamos la anestesia de tejidos blandos de esa zona o de periósteo y mucosa de esa zona, de zona vestibular de molares inferiores. ¿Vale? Contraindicaciones cuando tenemos un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso en el punto de inyección, pero realmente es muy raro que tengamos una inflamación en esa zona. O pacientes con mayor probabilidad de morderse la lengua. Está la famosa condición, la patología que es agrandamiento de lengua, que es muy complicado realizar esas anestesias porque la lengua no nos permite. O ya cuando logramos bloquear, ¿qué pasa? Que es muy común que el paciente se muerda la lengua, pero eso es muy raro. De hecho, en mi vida he tenido un paciente con esa condición en las que no me permita realizar esta técnica. Nunca me ha tocado, pero bueno. Ventajas, que con una inyección se logra anestesiar esta área tan extensa. Obviamente, si le pegamos a la técnica, ¿sí? Si fue exitosa nuestra técnica, ya dijimos que en cuanto a desventajas, una tasa de fracaso muy elevada. Si se fijan, bueno, estos rangos, la verdad, son muy vagos. Vienen desde el 31% hasta un 81% de índice de fracaso.
La verdad es de que es un rango inmenso, pero ¿esto de qué depende? De qué tanto dominemos esta técnica, de qué tanto la estemos practicando. A lo mejor en un inicio van a tener este rango un 81% de fracaso porque apenas están conociendo la técnica y la van a llevar poco tiempo haciendo, pero a lo mejor ya cuando vayan a egresar de la carrera, ya va a ser menos el índice de fracaso de esta técnica porque ya la han estado aplicando en diferentes ocasiones y ya poco a poco van a decir, si no era tan difícil buscar estos puntos de referencia. Sí, en un inicio es completamente difícil encontrar los puntos de referencia, las estructuras anatómicas de referencia, pero poco a poco los van a ir definiendo, ¿vale? Porque los puntos de referencia no son siempre muy fiables, son difíciles de encontrar, es por eso que falla tanto esta técnica de anestesia. Otra desventaja, que la anestesia del labio inferior y de la lengua resultan muy desconcertantes para muchos pacientes. ¿Y qué pasa? Que como el paciente se muerde y no siente que se está mordiendo porque no tiene sensibilidad de su lengua, de esa mitad, se empieza a morder y de verdad que se dañan muchísimo los pacientes. Entonces hay que cuidar a ese paciente, hay que darle indicaciones de que no coma después de que terminen su tratamiento, que sea hasta que ya haya pasado el efecto del anestésico, que no se esté mordiendo porque no va a sentir y si puede lastimar, ¿sale? Hay otras desventajas que un número muy, pero muy extremadamente escaso, muy bajo, tiene el nervio alveolar inferior bífido o el dentario inferior bífido. Entonces, cuando tenemos esa condición, es muy complicado de anestesiar, pero pues, también la verdad es que en la vida me ha tocado un paciente así, que tenga esa condición, ¿sale? Que así es que no vayan a culpar al nervio alveolar inferior bífido porque tiene esa condición. Sí, es extremadamente raro que les caiga un paciente así, ¿sale? Lo más frecuente es que caigan en una técnica mal ejecutada y es lo que está pasando, ¿sale? Y lo que sí hay es un riesgo de parálisis y de trismus. Ahí sí definitivamente no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque no tenemos ojos en las agujas y para decir, aquí hay una ramificación nerviosa, la voy a esquivar, pues no, o sea, pasa, a mí me ha pasado. Entonces, es inevitable en algunas, bueno, cuando pasamos por una ramificación, una terminación nerviosa, es inevitable completamente. ¿Vale? Entonces, pues esperemos que sea la menos cantidad posible de tener estas condiciones de trismus o de parálisis. Y si les toca, que sea una parálisis completamente reversible. De verdad que no les recomiendo, no les deseo que sea irreversible. A mí nunca me ha pasado, esperemos que no me llegue a pasar. Ya les conté de mi experiencia que yo ya estaba sospechando de que era irreversible por tanto tiempo que tardó en regresarle la sensibilidad, pero afortunadamente después de 6 o 7 meses regresó esa sensibilidad. Entonces ahí es donde yo ya respiré, ya pude dormir ahora sí tranquilamente. Si se fijan, tenemos una aspiración positiva. Esta técnica es la más elevada, de un 10 a un 15%, entonces hay que hacer test de aspiración, por favor. Técnicas alternativas, pues dependiendo de lo que vamos a realizar, tenemos el bloqueo mentoniano, pero el mentoniano es exclusivo de premolares y de zona vestibular de tejidos blandos. Tenemos también supraperióstica, pero ya dijimos que aquí no. Si nosotros hacemos supraperióstica, vamos a tener un bloqueo completamente superficial, exclusivo de mucosa, porque aquí el anestésico no es capaz de atravesar hueso por tan compacto que es el hueso. Intraósea también tenemos como alternativa, pero pues ya sabemos que esta técnica está en desuso completamente por los riesgos que tenemos, o intraligamentaria, que a lo mejor esa es a lo mejor la más viable, pero pues está reducida a una zona muy, muy pequeña. Están estas otras técnicas de Gauss-Gates o Basirania Quinosi, que son muy sencillas de realizar, pero sí tenemos estructuras anatómicas de mucho cuidado, muy riesgosas, y realmente casi ningún profesor les deja realizar esta técnica. Entonces, a mí me pidieron que no se practiquen estas técnicas en la escuela y pues bueno, se va a respetar. Sí les voy a enseñar un video de cómo se realiza esta técnica. La verdad son muy simples, a mí sí me gustan. Cuando me falla la dentaria inferior,
no me espero y ya mejor hago cualquiera de estas dos técnicas. Una es a boca abierta, a máxima apertura, y otra es a boca cerrada. Y son técnicas muy padres. De hecho, no sé por qué les da tanto miedo a algunos profesores, y son técnicas de verdad simples, pero sí necesitan, como una esa boca cerrada, pues sí necesita que sea muy exacta para no picar otras zonas, para no anestesiar otras zonas. Ya al final de las técnicas vemos estas otras dos, de Gauguet y Bassirania Quinosi, pues por lo menos para que las conozcan y sepan cómo son, ¿sale? La técnica es con aguja corta o larga, dependiendo de la complexión del paciente. Pacientes muy altos o con sobrepeso, nos damos con técnicas con aguja larga, ¿sí? Les digo que va a haber profesores que les van a decir, esa va con aguja larga sí o sí, pues háganle caso. De hecho, precisamente el día de ayer, vi un paciente muy, muy alto. De hecho, era un gringo, y estaba altísimo, llegaba andaba como casi pegando a 1.90, 1.80 y tantos. Y la verdad se me olvidó agarrar mi aguja larga, porque pues ya es muy raro que yo haga este tipo de bloqueos con una aguja larga, y agarré una aguja corta. O sea, la verdad es que se me fue el avión. Y era para hacer una endodoncia de un primero molar inferior. Y yo, aunque sea un órgano dentario de los inferiores, yo hago siempre esta técnica, la de dentario inferior o alveolar inferior. Y bueno, yo agarré mi aguja corta, anestesié a mi paciente. De verdad, ya me acordé, ya hasta que había depositado el anestésico. Yo siempre coloco un cartucho completo de articaína y tanta. Y porque era un paciente sano. Y ya cuando quité mi aguja, híjola, caí en cuenta y dije, no puede ser. O sea, agarré una aguja corta, mi paciente está altísimo, no le va a hacer efecto. Pero yo no sé qué pasó ahí, hizo efecto a la perfección. Yo tenía un bloqueo profundo completamente, y eso que era una pulpitis irreversible. El paciente tenía dolor, la pulpa estaba vital completamente. Son las condiciones más complicadas de bloquear. Afortunadamente le hizo efecto el anestésico. ¿Cómo? No sé cómo, porque de verdad era aguja corta y un paciente muy, muy alto. De hecho, los pies del paciente iban más allá de la unidad, sobresalían, porque era muy, muy alto el paciente. Así es que es por eso que yo digo, en ocasiones no es ni necesario utilizar una aguja larga, pero hay profesores que dicen, no, sí, es aguja larga sí o sí. Entonces ya en la clínica ustedes seguirán los consejos de su profesor en el que estén en clínica. Ya una vez que ustedes estén en su consultorio, ustedes van a tener la capacidad de desarrollar ese criterio, van a tener la capacidad de tomar esa decisión, aguja corta, aguja larga. Y también para otros tratamientos odontológicos van a tener la capacidad de decidir qué es lo que van a hacer, ¿sale? Entonces, área de actuación, el nervio alveolar inferior, cuando va en su descenso del trayecto de la rama ascendente de la mandíbula, antes de que se sumerja a través del agujero mandibular. Si nosotros lo agarramos más abajo, no les va a pegar, va a fracasar la técnica, es por eso que fracasa. Referencias, la escotadura coronoidea, esta concavidad que nosotros sentimos. De hecho, es una técnica a la que ustedes tienen que palpar con su dedo índice para ver dónde está esta concavidad, ¿sí? La escotadura coronoidea. Cuando sienten esta concavidad, ustedes sienten como el filito del hueso, ¿sí? De la rama ascendente de la mandíbula por la escotadura coronoidea. Es un filito, es un hueso muy, muy filoso. Entonces, esa es una referencia perfecta. Otra referencia es el rafé pterigomandibular, pero realmente no me interesa mucho. Si ustedes identifican esta escotadura, la escotadura coronoidea, y se van por encima del plano oclusal, dependiendo del paciente, es lo que se van a ir por encima. Con esto yo nada más agarro estas dos referencias, la escotadura coronoidea y el nivel de plano respecto a plano oclusal. Yo, la verdad, el rafé pterigomandibular ni lo busco, ni lo quiero palpar, ni me interesa, porque yo con estos dos puntos es suficiente para poder bloquear un bloqueo profundo y que sea exitoso. Y cuando estén en la práctica, yo les voy a ayudar
les voy a agarrar su dedo y les voy a decir, aquí, siente esto, esta es la escotadura coronoidea, siente este filito, esa es. Y ya nada más ustedes van a tener la capacidad de decir, estoy por encima del plano cruzal a tanta distancia, ahí voy a inyectar. De hecho, yo me quedo durante la práctica, durante la técnica, para verificar que ustedes estén colocando su aguja en el plano adecuado, ¿sale? El bisel siempre viendo a hueso, el ángulo debe ser recto respecto al nervio alveolar inferior, realizamos el test de aspiración, si es negativo, depositamos nuestro anestésico, ¿sale? Los planos de oclusión, ok, si es un paciente adulto con molares permanentes, se van a ir justo a 1,5 centímetros por encima del plano cruzal, van a elevar su aguja y lo van a llevar hacia la escotadura coronoidea, ¿sale? A ese nivel, por la cara interior de la rama de la mandíbula. Si es un paciente pequeñito, un paciente de infantil, entonces la aguja va más baja, va a ras de plano cruzal. Pero si es un paciente desdentado, entonces su referencia va a ser el remanente alveolar, que se van a ir 2,5 centímetros por arriba del plano del remanente alveolar, ¿sale? Para que puedan tener un bloqueo exitoso. ¿Cómo se van a acomodar? De manera lateral de su paciente o a las 11, ¿sí? Dependiendo del lado que van a anestesiar. Les digo, hay que agarrar de referencias la escotadura coronoidea por encima de plano cruzal, si es paciente adulto, 1,5 centímetros. Por tanto, aquí es la inyección aproximadamente. Y van a agarrar, si bloquean del lado derecho del paciente, como en esta situación, se van a ir a los premolares, su jeringa va a venir de los premolares del lado contrario, ¿sí? Para que su aguja vaya en este sentido. Vamos a ver el video. Ahí. Ya para dejarlo, sí, porque ya nos está haciendo tarde. Bloqueo dental inferior. Zonas anestesiadas, si es órganos dentarios, pulpa, la hemiarcada completa. Si es mucosa vestibular, solamente zona hueso, periósteo y mucosa, zona de premolares y de incisivos anteriores. Si es por lingual, hueso, periósteo y mucosa de toda la hemiarcada completa, así como la mitad de la lengua y el piso de la boca. Eso es lo que bloqueamos con esta técnica. Puntos de referencia, escotadura coronoidea, rafé pterigomandibular, pero lo ideal es la escotadura, porque el rafé aquí lo tenemos, la escotadura la tenemos acá, y esto es lo que ustedes van a sentir, el filito, sí, tienen que llevar su dedo para sentir ese hueso filoso, y es donde van a anestesiar. Si es un paciente adulto, a 1,5 centímetros, elevándolo del plano cruzal, su aguja. Y nos vamos a ir de los premolares del lado opuesto para que su jeringa vaya del lado opuesto. ¿Hacia dónde? Hacia la escotadura coronoidea. Van a tener que identificar la escotadura. Aquí la palpamos, se siente, por ejemplo, aquí en esta zona, ese hueso filoso. Entonces, aquí en esta zona es donde van a anestesiar, ¿vale? Por encima del plano cruzal, si es paciente adulto, a 1,5 centímetros. Si es paciente infantil con dientes deciduos, a plano cruzal. Y si es un paciente desdentado, a 2,5 centímetros por encima del remanente alveolar. Insertamos nuestra aguja, no en su totalidad, que siempre haya por lo menos 3 milímetros visibles. Hacemos test de aspiración. Si se fijan, no es directo, ni siquiera necesitamos el rafé pterigomandibular de identificar, lo que es más difícil de identificar. La escotadura coronoidea la sentimos. Y si es negativo nuestro test de aspiración, comenzamos a depositar. El depósito de la anestesia, tanto introducir la aguja como sacarla, tiene que ser lento, porque en esta técnica en específico se sienten muchos calambres, y entonces hay que hacerlo todavía de manera más suave y más lenta, por esos calambres que se sienten, y ustedes lo van a sentir en la práctica. Yo los estoy asustando, ¿verdad? Antes de la práctica, pero bueno, son cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, hasta aquí hay dudas, hay preguntas, chicos.
De mi parte no, doctora. Ok, entonces hay que repasar, muchachos, hay que repasar las técnicas para que no les agarre desapercibido. Todavía no terminamos con la segunda ronda, ya quedan muy poquitos. Yo creo que la siguiente clase ya mañana ya terminamos con esa ronda. Déjenme checar porque no sé, por alguna circunstancia la aplicación, ahora sí está funcionando. Para nombrar lista así rapidísimo. Cano Leal no viene, Herrera Román me dijo que iba a salirse, López Pérez Martín. Aquí. Salazar Montoya. Presente, doctora. García Miranda. García Miranda, Lisbeth. Valenzuela Reyes. Presente. Gracias. Valenzuela Reyes. Presente. Serrano Venegas. Vanessa. Flores Colón. David. Díaz Landeros. Presente. Martínez Treviso. Presente, doctora. Contreras Martínez. Presente, doctora. Gurrola Montoya. Presente, doctora. Luna Alba. Presente. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Presente, doctora. Damasco García. Presente, doctora. Oliva Rivera. Presente. Villa Reyes. Presente. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Gómez Escareño. Presente, doc. Díaz Segura. Presente, doc. Rivera Valdés. Presente, doctora. Ruesga Orozco. Presente, doctora. Díaz Martínez. Presente, doctora. Sánchez Sánchez. Presente, doctora. Ruiz Cardosa. Presente, doctora. Robles Vázquez. Robles Vázquez. Mora Pérez. Presente, doctora Robles. Nada más que Ok. estoy aquí. Perfecto. Mora Pérez. Presente, doctora. Gracias. Luna García. Presente, doctora. Campoya Bustillos. Presente, doctora. Anchondo Luna. Presente, doctora. Medellín Payán. Presente, doctora. Sáenz Carvajal. Presente, doctora. Ponce Almazán. Y Corral Mendoza. Presente. Llegó Flores Colón. Serrano Venegas. No. Ok, chicos. Bueno, muchachos, entonces si ya no hay dudas, comentarios, pues mañana continuamos con la clase y yo creo que mañana ya terminamos con la segunda ronda de participaciones, ¿sale? Pues espero que tengan bonita tarde y nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Hasta mañana, chicos. Bye bye. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Presente, doctora.